tenemos este ejercicio que comprende un examen pasado, ¿no? Es una recopilación de un examen pasado, solamente que está un poquito más largo. Tenemos un macizo rocoso con un RMR básico igual a 45. Se excavará un talud de 8 metros con una inclinación de uno horizontal y 2 vertical. De ahí podemos hallar el buzamiento de nuestro talud. La información determinada con investigaciones de campo y laboratorio es la siguiente. Tenemos una cohesión promedio de 30 kilopascales y una desviación estándar de 5 kilopascales, ¿no? Por eso es que hemos estudiado los valores característicos, ¿no? Desde ahí es donde hagamos nuestro valor característico. Sacamos el valor característico, recordaremos que solamente es la media menos 1,64 por la desviación estándar, ¿no? Aquí estos son los valores que nos está dando de dato acá. Tenemos un ángulo de fricción interna de 30 grados, una desviación estándar de 2 grados, un peso unitario de 26,312 kilonewtons sobre metro cúbico. Y también tenemos un buzamiento del plano de falla de 34 grados, ¿no? El plano de deslizamiento. Entonces, este es el buzamiento o el ángulo, ¿no? Del plano de deslizamiento. Tenemos una distancia de la fisura de tracción desde el coronamiento del talud. Bueno, tenemos una distancia de la fisura de tracción. Bueno, la distancia desde el coronamiento a la fisura de tracción nos menciona, ¿no? Que es de 4,8 metros. Tenemos que leerlo bien, eso, ¿no? La distancia de la fisura de tracción desde el coronamiento del talud es de 4,8. Aquí faltaría eso, ¿no? Explicar un poquito más. El buzamiento de la ladera natural es de 15 grados. Dibujar como bueno, las recomendaciones que siempre nos da el doctor es dibujar bien, ¿no? Estoy trascadito. Calcular el coeficiente de seguridad global en invierno, que es lo primero que vamos a hacer. Por eso que hemos estudiado, ¿no? Por eso es que hemos estudiado por qué en invierno y cuándo se considera en invierno. Y también el punto número 2, 3, 4 y así vamos a ir desarrollando todos estos puntos en cada uno de los videos que vayamos subiendo, ¿no? Entonces, como primer punto, independientemente de qué método, bueno, eh, de qué escenario nos encontremos en invierno, verano, solamente peso propio y todos los casos que hemos visto ya anteriormente, siempre se hace primero calcular el peso propio del macizo, bueno, de la superficie por encima de nuestro plano de deslizamiento. Bueno, siempre eso, siempre eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y antes de hacer eso, pues primero, pues desarrollar todos estos datos que se nos está dando en un gráfico, ¿no? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, acá está el gráfico, ¿no? Todos los datos que se nos ha dado, pues es graficar acá. Y aquí lo que faltaría es, pues, no, una escala. Y es lo que aquí no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta es una presentación, ¿no? Aquí tendría que poner escala, dos puntos, bueno, escala, punto y coma, uno tantos, ¿no? Uno 200, uno 100, ¿no? Uno 200 que comúnmente se utiliza. Entonces, eso nos faltaría en este gráfico, ¿no? Para que nuestro examen sea válido. Entonces, este es el ejercicio. No está únicamente que hemos hecho trazar todos los datos en un gráfico, ¿no? Nos dice que el talud es de 8 metros. Bueno, la altura del talud desde la base hasta el talud, hasta el coronamiento de acá es de 8 metros. ¿Qué más? Tenemos que la inclinación de nuestro talud es 1 horizontal, 2 vertical, ¿no? Ahora no nos está dando el ángulo, pero sí lo podemos calcular. Sabemos que tenemos un triangulito, ¿no? Muy común. Nos dice que es 1 en horizontal y 2 en vertical. Entonces podemos hallar este ángulo, sí lo podemos hallar y este va a ser el ángulo del talud o phi f como comúnmente se llama, ¿no? Phi f. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues sabemos que la tangente del ángulo, ¿no? Phi f es igual a qué? Al opuesto que es 2 sobre el adyacente que es 1, ¿no? 2 sobre 1. Entonces de aquí es que podemos hallar el ángulo, ¿no? Que es un proceso muy sencillo y que es lo que se está viendo acá, ¿no? El ángulo del talud es igual a qué? Al tangente inverso de 2 sobre 1, ¿no? Acá tendría que estar el tangente, pero lo hemos pasado acá como un inverso, ¿no? Y de esa manera podemos hallar que el ángulo es de 63,435 grados, ¿no? Dejo grados, es lo mismo, ¿no? Entonces es lo que se ha graficado acá. El ángulo del talud es de 63,4 grados desde la horizontal. También es el mismo ángulo que tenemos acá, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿No? Ahora, ¿por qué lo he puesto acá arriba? Solamente para un poco limpiar nuestro gráfico, ¿no? Para que no esté muy saturado. Entonces, solamente es eso. Posteriormente, graficamos acá.
Nos da la cohesión que todavía no lo vamos a utilizar, la desviación estándar también todavía no lo vamos a utilizar, el ángulo de fricción, nos da, acá está, el buzamiento del plano de falla es de 34 grados, ok, el plano de deslizamiento falla es de 34 grados, este es acá, el ángulo o el buzamiento del plano de deslizamiento son de 34 grados, y eso es lo que se ha graficado acá, nada más, algo muy elemental, ¿no? Luego nos dice que la distancia de la fisura de tracción desde el coronamiento del talud es de 4.8. ¿A qué se refiere esto? Nos dice que desde el coronamiento hasta la falla es de 4.8 metros. Aquí está la fisura de tracción, ¿no? Esto tendría que ser así, ¿no? En realidad un gráfico tendría que ser de esta manera, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así y algo así, ¿no? Una fisura de tracción, listo. No, pero así es para idealizar un poco nuestro gráfico. Entonces, esa es la distancia. Esta distancia vamos a conocerla como B más adelante. ¿Qué más? Acá está. Y nos dice como último punto, el buzamiento de la ladera es de 15 grados, o el buzamiento del plano original, ¿no? De nuestra ladera. O sea, vendría a ser este de acá, ¿no? Desde el coronamiento, todo esto es la ladera y pues esto es de 15 grados, ¿no? Lo que hemos cavado es esta parte de acá, ¿no? Este es el talud. En realidad, ¿esto de qué manera era? Esto era así, ¿no? Antes. O, bueno, tal vez era así, ¿no? Bueno, no está bien esto. Tendría que ser siguiendo la ladera, no 15 grados. Todo esto es lo que hemos cavado, ¿no? Entonces, solamente eso. Si es que no nos da de dato, ¿no? Si es que nos da de dato de otra forma, ¿no? Entonces, tendríamos que verlo de esa manera. Entonces, ya tenemos todos los datos, ¿no ve? Todos los datos. Y pues, ¿qué queda por hacer? Entrar al primer inciso. Punto A, calcular el coeficiente de seguridad global en invierno. Y para esto, vamos a hacer dos tipos de videos. Un video cuando hacemos todo con ecuaciones y otro video cuando lo hacemos todo desarrollando las ecuaciones. ¿De dónde vienen estas ecuaciones? Pero por ahora vamos a empezar solamente con ecuaciones porque es el caso más sencillito, ¿no? Y es el caso que pueden poner en sus formularios. Entonces, independientemente, nuevamente repito, independientemente de qué casos tenemos en invierno, verano, peso propio, de todos los casos que hemos visto anteriormente, independientemente de eso, vamos a calcular primero el peso propio. Entonces, ¿el peso propio de dónde? De todo esto, ¿no? Todo esto. De todo esto, ¿no? De toda la superficie que tengamos por encima del plano de deslizamiento, en este caso, y nuestra longitud de todo eso, bueno, todo esto se va a denominar como L y es un parámetro muy importante que vamos a ver más adelante por qué. Entonces, independientemente de cualquier caso en el que estemos, vamos a analizar todo el peso que tengamos acá, ¿no? Y aquí esto nos va a dar un peso, ¿no? Desde el centroide de nuestra figura, pues vamos a tener aquí una fuerza que va a ser desarrollada como peso, ¿no? En teoría solo sería un área, ¿no? Pero recordaremos que esto estamos analizando por 1 metro de ancho, ¿no? Todo por 1 metro de ancho. Entonces, eso tener muy en cuenta, ¿no? Todo lo vamos a hacer por 1 metro de ancho. Entonces, por eso es que vamos a hallar un peso, ¿no? Un peso. Entonces, primero, hallamos el peso. Y antes de hallar el peso, les decía que tenemos que hallar los valores característicos, ¿no? Entonces, en los valores característicos es muy sencillito. Recordaremos que solamente es hallar, esta es la media, ¿no? Y esta es la desviación estándar. Con esos dos hallamos el valor característico de nuestro ángulo de fricción interna, ¿no? El ángulo de fricción interna característico entonces va a ser a la media, que es de 30 grados, menos 1.64 por la desviación estándar, que son de 2 grados, y eso nos da 26 grados, ¿no? ¿Por qué menos? Porque es un parámetro geomecánico, ¿no? Se resta cuando es un parámetro geomecánico. Se suma cuando son de cargas o fuerzas de carga, que en este caso no tenemos. Entonces, el siguiente tenemos la cohesión y la desviación estándar de la cohesión. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, solamente en este caso con cohesión, ¿no? La cohesión media, 30 menos 1.64 por la desviación estándar de la cohesión, que es de 5 kilopascales, ¿no? Y esto nos da 21 kilopascales. Entonces ya tenemos nuestros valores característicos y estos son muy importantes para lo que sigue posteriormente. ¿Por qué? Porque les dije que vamos a hallar el peso y para hallar el peso necesitamos algunos ángulos, ¿no? Y tal vez uno de estos dos parámetros que necesitemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el peso propio. Independientemente de qué caso estemos, siempre vamos a hacer el peso propio primero, ¿no? Y vamos a hacerlo primero en este video con ecuaciones desarrolladas. Posteriormente vamos a desarrollar estas ecuaciones, pero en este caso solamente con ecuaciones. Entonces, antes de seguir, tenemos que tener en cuenta todos estos datos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eh, que la altura del talud, que son 8 metros, se va a denominar como H, ¿no? H mayúscula, que está acá, ¿no? H. La distancia desde el coronamiento hasta la fisura de tracción se va a denominar como B. El ángulo del talud va a ser phi F. El ángulo del plano de falla va a ser phi P. Y el ángulo de la ladera va a ser phi S, ¿no?
y todos estos valores que están acá. Entonces, con todos estos valores podemos empezar con hallar el peso propio, ¿no? Entonces, esta es la ecuación para hallar el peso propio. Es una ecuación muy, muy sencillita. Primero vamos a hallar el área, ¿no? O también podría ser el volumen, que es lo mismo, ¿no? Área o volumen. ¿Por qué? Porque estamos tratando por un metro de ancho. Entonces, únicamente estamos hallando el área acá. Y pues desarrollando todo esto, porque todo lo tenemos, ¿no ve? Todo lo tenemos de aquí, todo esto es dato. Desarrollando nos va a dar un área de 31,37 metros cuadrados, ¿no? O sea, conocemos todos estos datos, ¿por qué? Porque los hemos definido según esto, ¿no? Tenemos B, tenemos H, tenemos B, tenemos phi F, tenemos el ángulo de P y el ángulo de S, ¿no? Entonces, desarrollando todo nos da un área de 31,37 metros cuadrados, ¿no? También podría ser un volumen, también tenemos que el volumen en metros, si estamos trabajando todo por un metro, va a ser 31,37 metros cúbicos también, ¿no? No hay mucho problema de esto. Entonces, eso sería. Y seguido, pues, encontramos nuestro peso, ¿no ve? Nuestro peso. Ahora, no estoy dando por volúmenes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ¿cómo se dice esto? Por unidad, por un metro de ancho, ¿no ve? Entonces, pueden trabajarlo de esta manera, sobre metro, o pueden trabajarlo, eliminar el metro, porque estamos trabajando, se entiende que estamos trabajando por un metrito, ¿no? Solamente aquí, por cuestiones del software, se está poniendo el metro, ¿no? Pero esto podría eliminarlo de todas maneras, no hay mucho problema de eso. Entonces, nos dice que el peso va a ser igual a qué? Al peso específico unitario, ¿no ve? Característico, multiplicado por el área, en este caso. Tenemos el peso específico que era el dato, ¿no? 26,312. Eso es dato del ejercicio, ¿no? Que está acá. Acá está. 26,312 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, si hago esa operación, pues nos da un peso de ¿cuánto? De 825,402. ¿Qué es esto? Pues únicamente 26,312 multiplicado por 31,37, ¿no? Bueno, entramos. Este es el primer paso y esto se hace para todos los, independientemente de qué casos estemos. En cualquiera de los casos, invierno, verano, solamente peso propio, se hace este análisis. Siempre se hace en el peso propio, siempre es dato, ¿no? Entonces, vamos a entrar con la pregunta número uno que nos pide encontrar el factor de seguridad para un caso de invierno, ¿no? Entonces, para este caso, el libro de Willy en la materia se maneja como un caso número 3 cuando tenemos una descarga subterránea en el frente, bueno, está congelada, no puede estar taponada, entonces en ese caso se va a formar una figura de esta manera, ¿no? Un tipo trapezoide, ¿no? Entonces, esta es la idealización que vamos a hacer y también tenemos un triángulo acá, ¿no? Estas son la manera en la que vamos a ver este tipo de ejercicio. En el programa de la SoftSign, o el Rock Planning, te define esto como un caso número 2, ¿no? Entonces, mucho, mucha discrepancia, no creo, ¿no? O sea, solamente son casos y diferencias de casos. Entonces, esta es la forma en la que se ve también en ese programa, ¿no? Y estas son las ecuaciones que también podemos utilizar nosotros. Entonces, para desarrollar este tipo de ejercicios, solamente se manejan ecuaciones, ¿no? Entonces, Z y L va a ser el mismo si estamos en verano o en invierno, pero en este caso solo vamos a definirlo como estamos en invierno, pues vamos a hacer esta es nuestra idealización y este es nuestro gráfico con el que vamos a trabajar. Z es la distancia desde la intersección de la fisura de tracción con el plano de deslizamiento que viene desde acá hasta intersectar con la ladera natural, ¿no? Que viene a ser Z. Todo eso es Z. L va a ser la longitud desde esta parte inferior hasta la intersección del plano de deslizamiento junto con la grieta de tracción, ¿no? Algo básico. Entonces, la fuerza B va a ser esto, ¿no? O sea, esta parte de acá va a ser la resultante de esta fuerza hidrostática que tenemos acá, en un triangulito, ¿no? Ahora, recordaremos que cómo se halla esto, pues únicamente es el área de nuestro triángulo, ¿no? Base por altura elevado, bueno, base por altura sobre 2, ¿no? Sobre 2, base por altura sobre 2. Como es presión hidrostática se multiplica por el peso específico. Entonces, en este caso, esta es la ecuación que se va a manejar y nada muy complicado, solamente tener en cuenta que el peso específico acá es del agua, ¿no? Multiplicado por una profundidad de agua. Ahora, en este caso, la profundidad de agua tiene que ser dato del ejercicio, sí o sí, ¿no? No, sí o sí tiene que ser dato. Ahora, el valor de P es la presión en el punto final, ¿no? Y esta presión en el punto final, ¿cómo la calculamos? Únicamente sabemos bueno, en varias materias hacemos esto, ¿no? Sabemos que es el peso específico por la profundidad, entonces eso nos va a dar la presión en ese punto final. Ahora,
es el punto, ¿no? Este punto de acá y el punto inferior de nuestro trapezoide, el punto inferior de nuestro trapezoide. Ahora, el punto final de nuestro trapezoide se calcula de esta manera, que es P1, que es igual a HB, ¿no? Una altura B, que la altura B viene a ser desde este punto hasta el nivel en el que estemos de agüita, ¿no? Es el HB, multiplicado por el gamma del agua, ¿no? Por el peso específico del agua, el peso unitario del agua. Entonces, estos son los dos datos para encontrar la resultante de nuestro trapezoide, ¿no? Que viene a ser dado por esta ecuación, que va a ser U es igual a un medio de P, ¿no ve? Que es el valor inferior que tenemos acá, más P1, que es el valor superior, y todo multiplicado por la longitud, y eso nos da la resultante, ¿no? La resultante U, ¿no? Y es la fuerza de levante. Entonces, la fuerza de empuje, ¿no ve? Es la fuerza hidrostática y la fuerza de levante de aquí, la fuerza U, ¿no? Entonces, esas dos fuerzas tenemos que calcular así, para este tipo de ejercicios. Entonces, estas son las ecuaciones que se van a manejar, ¿no? Para este caso. Y llevando este caso a nuestro ejercicio, nuestro examen pasado, va a ser esto, ¿no? Vamos a entrar con la solución. Los datos anteriores eran la altura del talud, que son 8 metros, todos estos ya son conocidos, ¿no? La base, bueno, la longitud desde el coronamiento hasta la fisura de tracción son 4,8 metros. Los ángulos tenemos ya correspondientes, que son muy conocidos, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, primero calculamos Z. Todo lo tenemos dato. Tenemos H que es 8, B que es 4,8, H que es 8 nuevamente, que es la cotangente del ángulo del talud, que es 63,435, multiplicado por la tangente del ángulo del plano de deslizamiento, que es 34 grados, más B, que es 4,8, multiplicado por la tangente de phi S, que es igual a 15 grados, ¿no? Que es el ángulo de la ladera, ¿no? Natural. Entonces, si desarrollamos todo esto, ¿no ve? Que estamos desarrollando todo acá, nos da un valor de Z de 3,35 metros, ¿no? Ya está el valor de Z. Luego, el valor de L, nuevamente reemplazamos todos estos datos que tenemos acá y nos da un valor de L, ¿de cuánto? De 10,615. Ahora, estos dos datos tienes que contrastarlos, tienes que verificarlos. ¿Dónde? Por eso que se te pide que el gráfico sea a escalita, ¿no ve? Entonces, ¿dónde tienes que verificar en tu gráfico a escala, ¿no? Estos dos datos tienen que ser los mismos, bueno, tienen que ser aproximados a los datos que sacas tú de tu gráfico, ¿no? Tendrías que ir a tu gráfico acá. Bueno, acá está. A este gráfico y tendrías que verificar cuánto es esto, ¿no? Con una reglita medir. Y según la escala en la que estés, pues tratar de llevar esta longitud a la longitud real de nuestro plano, ¿no? Entonces, eso tener muy en cuenta. Tendría que ser la misma distancia que estamos calculando acá, ¿no? En estas ecuaciones. Entonces, una vez tenemos Z y L, ya podemos encontrar nuestra fuerza B y nuestra fuerza U. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y entramos con el bueno, con los primeros datos que tenemos. El dato primero, que es el del peso específico del agua, 9,17 en un estado de congelamiento. Es tener mucho cuidado, ¿no? Un estado de congelamiento. No puedo poner 9,81 porque no es en la temporada de verano, ¿no? Y luego otro dato que tenemos es Z del agua. Ahora, en el ejercicio no nos dice dónde está, hasta dónde tenemos el agüita, ¿no? No nos dice hasta dónde tenemos aquí la Z del agua, no nos dice hasta dónde tenemos agüita. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es suponer que el agua lo tenemos desde acá hasta taponer todito, todo completo. Eso es lo que vamos a suponer. Es un caso muy, muy crítico. Seguramente vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, es lo que vamos a suponer que ZW va a ser igual a Z, ¿no? ZW va a ser igual a Z, como se ve aquí en el gráfico, ¿no? Y el agüita está hasta acá, ¿no? Recordaremos que ZW es el nivel de hasta donde está el agua. Y Z únicamente no es el agua, ¿no? Z es únicamente toda la altura de la fisura de tracción, ¿no? Solamente es la altura de la fisura de tracción, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular la fuerza hidrostática B, que viene dado por este triángulo en plomito, diré en color marrón, bueno, en color café. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer antes? Pues únicamente desarrollamos la ecuación, ¿no? Y la ecuación dijimos que era esta, ¿no? Que es un medio por el peso específico del agua multiplicado por ZW al cuadrado. ¿Conocemos todo? Sí, conocemos. ¿Por qué? Porque ZW sabemos que es igual a Z. Entonces, como conocemos todo, vamos a calcular la fuerza B, que es igual a un medio del peso específico del agua multiplicado por ZW elevado al cuadrado, ¿no? Esto es igual a, bueno, un medio de 9,17 multiplicado por 3,35. Ahora, esto es 51,47. Aquí debería haber eliminado estas unidades. ¿Por qué? Bueno, está bien las unidades, está bien, pero si estamos manejando nosotros de esta manera, sabemos que estamos utilizando kilonewtons, ¿no? Sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua, y estamos multiplicando por un metro al cuadrado, ¿no? Metro al cuadrado. Entonces se van a ir estos metros y esto va a quedar como un kilonewton sobre metro, ¿no?
Y recordaremos que estamos trabajando por cada metro, ¿no? Y estas son las unidades en este caso. Esos kilonewtons por metros es lo mismo que hablar metro por un kilopascal, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es básicamente lo mismo, pero debería haberlo eliminado esto. Pero con esa consideración, pues, a tener en cuenta que estamos manejando kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Por qué sobre metro cuadrado? ¿Por qué? Si esto es una fuerza, sabemos que estamos trabajando por un metro cuadrado. ¿Podemos eliminar este metros? Claro, lo podemos eliminar porque estamos trabajando por un metro nada más. Depende de cada uno cómo lo quiera ver, ¿no? Entonces, no hay mucho problema de eso. Y seguimos, ¿no? Siguiente a esto, pues entramos al calcular, tenemos que calcular nuestra fuerza de levante 1, pero para eso necesitamos, para la fuerza 1, necesitamos hallar este trapezoide. ¿Cuántas son las magnitudes de esta fuerza distribuida, ¿no? Bueno, de esta carga distribuida, más claro, una carga trapezoidal. Entonces, sabemos que el valor inferior es igual al valor inferior de aquí de nuestro triangulito, que viene a ser P, es igual a P al gamma del agua multiplicado por ZW. Entonces, en este caso vamos a calcular por ahora, y para aprovechar el espacio que tenemos en blanco acá, vamos a calcular eso, ¿no? Entonces nos da un valor de ¿cuánto? De 30.724. Nuevamente esto está kilonewtons sobre metro. Bueno, no solamente está en kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Kilonewtons sobre metro cuadrado. Ahora esto tal vez era bueno no poner en kilopascales, solamente en kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Y eso es lo que vemos acá, ¿no? El peso específico que es 9.17 multiplicado por ZW, que es 3.35. Y eso nos da kilonewtons sobre metro cuadrado. Esto eliminar por si acaso, ¿no? Y eso nos da seguramente 30.724. Entonces seguimos con el ejercicio. Ahora podemos calcular nuestra fuerza de levante, pero para nuestra fuerza de levante ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos esta distancia que tenemos acá, que es P, es igual a Z, al gamma del agua multiplicado por ZW, que lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Que es de 30.724. Lo que nos falta es calcular esta dimensión de acá. ¿Cuánto es esto de acá, no? Y eso se calcula de esta manera, ¿no? Recordaremos que P1, que viene a ser toda esta magnitud, es igual a ¿cuánto? Es igual a HB, que es desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde el fondo hasta el nivel de agua que tengamos, multiplicado por el gamma del agua, ¿no? En este caso, este dato no lo conocemos, ¿no? Tenemos que calcular. Podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? O calcular H1, ¿no? Y de esta manera, si calculamos H1, la HB va a ser igual a ¿qué? A H mayúscula más H1, ¿no? O al revés, o en el otro lado podemos calcular de esta manera. Podemos hallar H2, ¿no ve? H2, y a este H2 sumarle ZW o el alto del agua, y esos dos nos van a dar HB, ¿no? Depende de qué manera lo quieras ver, son lo mismo, ¿no? O sea, manejar con esto para calcular HB o manejar con H2 junto con ZW, ¿no? Que es lo mismo también. Cualquiera de los dos te va a dar la misma longitud de HB. Entonces, ¿para qué eso? Para hallar esta dimensión del trapezoide, ¿no? HB multiplicado por gamma del agua, ¿no? Y ya está. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es completar, ¿no? Completar los datos, porque no tenemos HB. Entonces para calcular HB, vamos a utilizar este modelo que les estoy mencionando, ¿no? Ya no este de acá. Únicamente calcular H2 y a este sumarle ZW y con esos dos calcular HB. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces completamos HB. Y para calcular H2, porque por este caso no tenemos H2, ¿no? Pero sí tenemos L. L lo hemos calculado por fórmula anteriormente, ¿no? Entonces, para calcular H2 únicamente sabemos que este es un triangulito, ¿no? Desde acá es un triangulito, ¿no? Y sabemos que este angulito es ¿cuánto? Este es el ángulo de la falla, ¿no? El ángulo P. Phi P es el ángulo de la falla. Entonces, sabemos que podemos utilizar relaciones trigonométricas, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar el seno de phi P va a ser igual a ¿qué? Al opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso el opuesto es el H2 y la hipotenusa es L, ¿no? Y en este caso, si reemplazamos esto H2, nos va a dar ¿cuánto? Esta es la ecuación, ¿no? H2 va a ser igual a seno de phi P multiplicado por L. Y esto nos va a dar un valor de ¿cuánto? De 5.936. Y esto tenemos que contrastar también con nuestro gráfico, no tendría que ser lo mismo. Y es lo que nos pide el ingeniero también en clase, el doctor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí y seguimos con el ejercicio. Entonces, finalmente HB va a ser igual a ¿qué? A H2, ¿no? H2 que tenemos toda esta distancia más ZW, ¿no? ¿Y qué me dirá H2 más ZW? Y según esta ecuación nos da HB va a ser igual a ¿cuánto? A 9.286, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que contrastar, ¿no? Con nuestro gráfico, siempre contrastar con nuestro gráfico, esto también tenemos que contrastar con nuestro gráfico, si tenemos la escalita, ¿no? Y seguimos con esto, ¿no? Entonces, una vez tenemos HB, ya no nos falta nada para calcular P1, ¿no? Y finalmente para calcular la fuerza de levante U. Entonces, P1 va a ser igual a ¿qué?
a HB, que ya lo hemos calculado anteriormente, que es 9.286, multiplicado por el gamma del agua, en este caso gamma del agua congelada es 9.17, que anteriormente era de dato, ¿no? Entonces, si reemplazamos todo, ¿no ve? Que esto es 9.286 multiplicado por 9.17 nos da 85.154 kilopascales. Ahora, tal vez no era bueno manejar kilopascales, no solamente manejar las unidades que estamos manejando acá. Es lo mismo, pero bueno, este sería kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Listo, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera es que se maneja este tipo de ejercicios, ¿no? Ya tenemos H1, ya tenemos P1, ¿no? La presión en este punto, la magnitud de este trapezoide, ¿no? Usualmente lo que hemos hecho es hallar las dimensiones de esta carga distribuida trapezoidal, ¿no? Teníamos esto que era que era P, ¿no? Esta distancia de acá. Y tenemos este final que es P1, ¿no? Que recientemente lo hemos calculado ahorita, ¿no? Acá está acá. Para eso es que hemos hecho esto, ¿no? Ahora, finalmente podemos calcular cuánto es la resultante de esta, ¿no? O sea, esto podría ser de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera, ¿no? Y la resultante, pues nos va a dar un valor, ¿no? Ahora, en estructuras estáticas, esto se divide en dos, ¿no? En un triángulo y en un cuadrado. Pero en este caso, no hace mucho, no es muy ideal usar eso, ¿no? Únicamente podemos sacar el área de todo este, ¿cómo se dice? De este trapezoide. ¿Por qué? Porque no nos importa dónde está la resultante, porque en lo que hacemos en estructuras estáticas es, de este cuadrado, nuestra resultante va a estar ubicada en el medio, ¿no? Y de este triángulo va a estar, la resultante va a estar ubicada a un tercio de aquí desde la longitud grande o a 2 tercios desde el pico, ¿no? De nuestro triángulo. Pero en este caso no nos importa mucho eso porque el modelo nos dice una cosa, ¿no? Que no vamos a considerar las distancias, los momentos, ¿no? Que se nos generan en todo caso. Entonces, si seguimos con el ejercicio, ya tenemos P1 y P y P1 para calcular nuestra resultante de la fuerza de levante 1, ¿ve? Que es nuestro objetivo ahorita. Vamos a tener en cuenta que si seguimos el ejercicio, hallamos U, ¿no? Y U va a ser igual a un medio multiplicado por P, ¿no? Que ya lo tenemos calculado anteriormente, más P1, que recientemente tenemos calculado que está acá, que es de 81.115 kilonewtons sobre metro cuadrado, o también llamado kilopascales, que es lo mismo, y todo esto multiplicado por L. Si esto lo multiplicamos por L, nos da un valor, ¿no? Y acá está. Y acá está, ¿no? Y nos da un valor de 615.006 kilopascales. Ahora, nuevamente acá, mm, podrías manejar como kilopascales, pero si queremos ser concisos con las unidades que estamos manejando, podemos, pues estoy decir que estos son kilonewtons porque es una fuerza, ¿no? Sobre metro, que es lo mismo. Que es lo mismo que decir kilopascales por metro, ¿no? O kilonewtons sobre metro. Es lo mismo, es lo mismo. No hay mucho lío con eso. Ahora, ¿por qué he puesto kilopascales por metro? No lo he puesto yo, es el programa con que lo he hecho con el SMAT, que es un programa similar al MATCAT, automáticamente me pone las unidades, ¿no? Entonces, en ese caso, mi error ha sido no cambiaron las unidades, ¿no? Pero es que prácticamente es lo mismo, kilonewtons sobre metro o kilopascales por metro, es lo mismo. Y de esta manera nos da un 615.006, ¿no? Kilonewtons por metro. ¿Por qué por metro? Si esto es fuerza. Recordaremos que esto es por cada metro, esto podemos eliminar, esto solamente está de paso, ¿no? Aquí. Entonces, depende de cómo quiere ver cada uno este tipo de ejercicios, ¿no? Porque estamos trabajando nuevamente por un metro de ancho. Entonces ya tenemos U, ya tenemos B, y finalmente podemos calcular el factor de seguridad. Y finalmente para el factor de seguridad global, con los valores característicos, ¿no ven? Asemejándonos a un desarrollo por un método semi-probabilístico, tenemos que esta es la ecuación, ¿no? Ahora, en otros videos vamos a desarrollar esta ecuación de dónde viene, pero por ahora nos vamos a enfocar aquí, es reemplazar todos los valores, ¿no? En esta ecuación. Tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos el coeficiente, la cohesión característica que lo hemos calculado al inicio, tenemos la longitud, tenemos el peso que lo hemos calculado al inicio también, multiplicado por este ángulo que es muy conocido, por U, la que es la fuerza del levante, menos B, por el seno de phi p, ¿no? Que viene a ser este dato, ¿no? Todo lo tenemos dato. Entonces, si lo tenemos todo de dato, únicamente queda reemplazar todos estos datos que tenemos aquí. Y si reemplazamos todo, ¿no ve? Si reemplazamos todo, nos da un factor de seguridad de cuánto? 0.499, ¿no? Porque todo lo tenemos dato, todo lo tenemos de dato, ya lo hemos calculado todo. ¿No? La cohesión, la longitud, el peso, la fuerza de levante U, la fuerza
hidrostática B, ¿no? La tangente del ángulo de fricción interna característico, en este caso que lo hemos calculado al inicio, todo esto dividido entre el peso multiplicado por el seno de phi p más la componente del coseno de B, ¿no? Entonces, todo lo tenemos dato y sin más que hacer, pues solamente queda reemplazar y el factor de seguridad nos da 0.49, ¿no? Y es, pues, como es menor a 1, pues es inestable, ¿no? Como se esperaba en una situación crítica al inicio. Entonces, en otro video vamos a verificar este resultado con el programa de la Rock Science, ¿no?